Buenos días, bienvenido. Ya estamos en vivo y en directo aquí en el programa. Mi nombre es Percy Salinas y esto es una edición más de Punto y Coma, la entrevista. Bueno, hoy día ya estamos 30 de mayo. Teóricamente se acabó el mes. Y estamos entrando ya al sexto mes, prácticamente el sábado, sobre el avance de nuestra gestión en el Perú. ¿Qué novedades puedo tener? Resúmenes. El Congreso el día de ayer aprobó un dictamen en primera votación con 92 votos, ¿verdad, producción? Si me alcanzan ese dato. 92, 72 votos. La reelección de alcaldes y gobernadores, y han incluido, y muchos movimientos regionales en el Perú han elevado su voz de protesta, la eliminación de los movimientos regionales. Yo sí estoy de acuerdo en esta parte, porque la historia nos ha demostrado 82 votos, ok, perfecto, ya, con mayor precisión. Los movimientos regionales en los últimos, 5 o 6 elecciones, han terminado produciendo delincuentes que hoy están presos. O sea, hay que decirlo literalmente sin ninguna censura. Muchos gobernadores regionales se fugaron del país, fueron capturados y hoy están presos. Son poquísimas excepciones donde he visto un gobernador que no ha terminado preso. Puedo decir con toda libertad, por ejemplo, el doctor Pacheco lo debe conocer, el ingeniero Fernando Sillones de la región Ica, un estupendo impulsor de la agroindustria de ese sector. Ayudó mucho a esa zona. Entonces hay algunas salvas excepciones que son muy pocas y contadísimas, pero lamentablemente estos movimientos regionales, y ahí está Perú Libre. Perú Libre era un movimiento regional en Junín, que lo puso a Cerrón en 2 oportunidades como gobernador regional de Junín y terminó condenado por corrupto, es la palabra correcta. ¿Ok? Pero hoy, en esta parte del programa, no vamos a hablar de eso, lo vamos a hablar en la segunda parte de la entrevista. Tengo acá al doctor Pacheco, analista político, constitucionalista y miembro del Partido Aprista. Doctor Pacheco, muy buenas tardes, bienvenido al programa. Percy, encantado de estar en el programa, muy buenas tardes. Muy bien, a ver, yo a veces molesta un poco tocar temas de gente infeliz, disculpe el término que uso, no lo quiero ofender, pero ¿qué es la denominación que se le tiene que dar? Bueno, a ver, voy a entrar en contexto en este tema. Hace unos días se supo de que el Poder Judicial en segunda instancia autorizó al equipo especial de los fiscales Torrostar el levantamiento del secreto de la comunicación de los 2 celulares de Alan García. Al día siguiente hacen una maniobra muy extraña, yo lo debo confesar, y el doctor Jorge del Castillo lo dijo en una entrevista en mi programa en las mañanas, de una manera medio extraña, sin prueba alguna, haber pasado casi 10 años, 7 años en este tema, incorporan en una investigación a varios miembros del partido, entre ellos el doctor Mauricio Mulder, y a pagar una reparación civil de una forma ridícula, el monto, sin un análisis completo. Entonces, lo que yo esperaba inmediatamente, pues que el Partido Aprista como institución respalde esta posición de defender el honor a los miembros fundadores, y dicho sea de paso, lo hicieron. ¿Podrían mostrar el comunicado, por favor? Rosario, ¿no tienes? ¿No? Dice: los militantes apristas queremos expresar nuestro apoyo al compañero Mauricio Mulder, quien actualmente enfrenta una persecución fiscal y judicial. Esta es una parte bastante importante, persecución, lo voy a reafirmar, considerando que es injusta y motivada las razones políticas que buscan criminalizar la acción del congresista, como congresista o presidente de la Comisión Política del Partido Aprista y portavoz de las fuerzas democráticas de nuestro país. ¿Usted coincide en este texto, doctor Pacheco? Sí, porque se trata de una defensa institucional de un militante reconocido no solamente dentro de los locales partidarios, sino también a nivel nacional. Pero más allá de esta acción que se ha tomado contra Mauricio Mulder, es evidente que
en última instancia, a quien se está persiguiendo es al Partido Aprista. Cosa que no es nuevo, ¿no? No, el Partido Aprista pues tiene a lo largo de sus 100 años de historia ya experiencias sobre las persecuciones a las cuales fue sometido el partido durante varios gobiernos, ¿no? Dictatoriales, la mayoría de ellos, y ahora que se ha inaugurado desde la década de los 90 una nueva forma de dictadura disfrazada de democracia. Por ejemplo, en Venezuela hay una dictadura, Sí. Venezuela, que tiene como dictador a este señor Maduro, lo niega, por supuesto, porque dice no puede haber dictadura en un país donde existe el poder ejecutivo, tenemos un legislativo y tenemos un judicial, además hay un tribunal constitucional y cosas por el estilo. ¿Qué clase de dictadura? Es una dictadura en la que hay división de poderes. Sí, pero todo esto es aparente, porque en realidad el control lo tiene el señor Maduro a través de los tentáculos que él coloca en las diferentes instituciones y donde además a través de procesos fraudulentos logra tener mayorías en el Congreso, ¿no? Eso es clarísimo. Entonces, es una nueva forma de dictadura. Las dictaduras contemporáneas no son como las antiguas, estas que nosotros conocíamos, Militarizada. donde te sacaban el tanque. A ver, yo he vivido una dictadura militar, tú también, seguramente. Sí. Recuerdo clarísimamente el año 75, ¿no? Donde salieron los tanques, ¿no? Sí, claro. Y con la soldadesca en las calles, Morales Bermúdez, traicionando a Velasco, le arrebató el poder. Sí, claro. Desde Arequipa inclusive, ¿no? Uh-huh. Ahora, entonces, esas formas tradicionales de golpe de Estado han sido cambiadas por estas formas contemporáneas de dictadura, donde estas se disfrazan de Estado de Derecho y procesos democráticos. Pero además, con los procesos de relativización que se está viviendo en el mundo, la dictadura el día de hoy se ha trasladado de un escenario ejecutivo a un escenario judicial, porque nosotros ya no estamos viviendo un gobierno político, sino estamos viviendo la dictadura de un gobierno judicial. Y eso es más peligroso. Totalmente. Porque ese poder tiene la capacidad de limitar tu libertad personal. Uh-huh. Cosa que está consagrada en la Constitución. Así es, efectivamente. Y porque además, fíjate, a diferencia del presidente de la República y los miembros integrantes del Parlamento, diputados y senadores, que son elegidos por el pueblo, a los jueces y a los fiscales no los elige absolutamente nadie más que una institución que, desgraciadamente, en el caso peruano, está tomada bajo el control de un poder fáctico político que es el caviarismo progresista, y donde bajo cuyos dictados luego se designa quiénes van a ser jueces y fiscales y quienes no deben ser jueces y fiscales, y por lo tanto entonces los destituimos, ¿no? Caso Chávarri, caso Patricia Benavides y otros. Y no sé si le llamó la atención esta parte de la declaración, si lo pueden buscar por favor, de Marita Barreto en un medio de comunicación, donde dice de que el procesado tiene que demostrar su inocencia. ¿Y en qué parte del Código Procesal Penal dice eso? Bueno, para comenzar, en ninguna parte, pero fundamentalmente en la Constitución política, que evidentemente Marita Barreto no ha leído, se señala en el artículo 2, que es el artículo que contiene la enumeración de todos los derechos humanos que el Perú reconoce y defiende, se encuentra el derecho de ser considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Y quién tiene que demostrar lo contrario? El Ministerio Público. Es el Ministerio Público. Por eso es que la carga de la prueba se encuentra en él. Entonces, en la Edad Media, Percy, cuando existía el Tribunal Inquisitorial, no había código penal, no había un catálogo de delitos, y entonces era facultad del fiscal de aquel entonces, que se llamaba el inquisidor, de determinar qué conducta consideraba él delictiva. Fíjate qué peligroso, ¿no? Pero no solamente eso, sino que cogía a la persona a la que él consideraba que estaba cometiendo un delito bajo su criterio y consideración, y lo llevaba ante el Tribunal del Santo Oficio y le imputaba los cargos para que esa persona se defienda y pueda decir:
y demostrar en juicio que no era culpable. O sea, hemos regresado a la Edad Media, gracias a la doctrina de Marita Barreto. Y esto es a lo que en la doctrina del derecho penal contemporáneo se le conoce con el nombre de la prueba demoníaca, la prueba diabólica, porque toda la carga del jus puniendi del Estado, es decir, la facultad del Estado, para el cual es muy fácil coger a una persona y meterla a la cárcel, ¿no?, recae sobre una persona que lo único que tiene es su voz, su palabra y algunos pocos elementos probatorios para poder defenderse. Sí. Entonces, por eso es que es una garantía constitucional que además proviene de un derecho humano reconocido internacionalmente desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1949, que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario en un juicio bajo el debido proceso. Entonces, Percy, yo puedo estar procesado, Mauricio Mulder puede estar procesado, pero todos son inocentes hasta que el Ministerio Público haya logrado demostrar, y no con figuritas y tonterías, sino de una manera sólida, que efectivamente los cargos que se le imputa a esa persona son cargos realmente reales, y por eso el Poder Judicial puede sentenciar. Pero como nada de esto sucede, porque el día de hoy te mandan a la cárcel y te instituyen al gusto del juez y del fiscal, que dicho sea de paso en estos últimos tiempos, caramba, desdibujando la majestad de ambas instituciones, se han dedicado a convertir en jueces y fiscales a manifiestos asnos, hay que decirlo así, y lo digo con autoridad académica de un profesor universitario que dicta cátedra desde hace 25 años y que se mantiene permanentemente en la actualización. Y porque además, como abogado en ejercicio, veo y escucho cada atropello contra la ley, contra la jurisprudencia, contra la lógica, contra la razón y contra el valor axiológico de la justicia. Y más bien todo esto se convierte en instrumento para poder crear una máquina moledora de carne por la que pasan enemigos o gente que no se quiere, tener en un escenario determinado, convirtiendo entonces a estas instituciones garantes de los derechos en una nueva modalidad de dictadura, la dictadura judicial. El APRA está empezando a enfrentar en sus 100 años de existencia una modalidad de dictadura que no habíamos vivido antes, pero así como en esos tiempos hemos podido enfrentar a las dictaduras políticas, por supuesto que el día de hoy podremos enfrentar a las dictaduras judiciales. Así es. Además, el APRA creo que ha aprendido la lección durante estos 100 años. Y yo me supongo que estos dos fiscales, o la doctora Marita Barreta, no les habrá gustado ver el escenario de la Plaza de Hacho sabiendo de que el APRA hoy ha renacido. Pero bueno, a pesar de esta situación, esta crisis, hay personajes que hacen del árbol caído una fiesta. Y hablo pues de disculpe el término, doctor, con su mayor respeto que se merece, este miserable de Martín Vizcarra, que le gusta pues opinar a través de las redes sociales, que tiene varias cuentas en la cual yo me enfrento con él. Opina sobre esta situación de Martín Vizcarra. Por favor, ¿lo podrían poner, producción? ¿Lo tienen ahí? Ahí está. Bueno, así son todos los fujiapristas. Bueno, yo no sé hasta cuándo van a seguir con este tema. Y justo estaba hablando con Manuel, mi compañero de estudio, y ahora del canal le voy a contar una parte que nadie sabe, que poco nos hemos dado cuenta, y se lo voy a explicar en un ratito. Dice acá, cuando la justicia va por ellos y se llaman perseguidores. Obviamente aquí pues están hablando sobre el respaldo al doctor Mauricio Mulder. Vizcarra es el ser humano, el peruano menos indicado de cuestionar cualquier acción de algún peruano aquí, cuando el APRA se le enfrentó a Martín Vizcarra. Sí, fíjate, hay que ser bien sinvergüenza para emitir opiniones de esta naturaleza, que en realidad no es una opinión, es un exabrupto más de los que caracterizan la conducta de Martín Vizcarra. Y hay que ser bien sinvergüenza por varias razones. Fundamentalmente porque este señor es el responsable
no solamente político, sino el responsable fáctico, vamos a utilizar la palabreja con la que cerró correctamente el Congreso de la República, y a eso le llamamos democracia, para que veas cómo las dictaduras se disfrazan de procesos democráticos, apoyado por el caviarismo y Odebrecht, del cual ha sido además socio y además también ha sido su apoderado. Y los chinos, no se olvide de los chinos. Y de los chinos. Y sus manos además están ensangrentadas, repito, política y fácticamente, con la sangre de más de 250,000 peruanos que fallecieron durante el periodo del COVID, ¿no? Entonces, este señor que demuestra tener problemas sanguíneos, porque definitivamente no le llega sangre a la cara, ¿no? Además, también parecería manifestar rasgos de una persona psicópata, ¿no? ¿Qué cosa es el psicópata? El psicópata no es un loco, ese es el esquizofrénico, ¿no? A los esquizofrénicos les llaman locos, es decir, personas que están alucinando están en otro mundo, es un problema de orden psiquiátrico. La psicopatía no es una enfermedad propiamente, ¿no? Sino que es un morbo de desajuste mental por el cual la persona carece de capacidad para tener empatía con el resto de los seres humanos. O sea, ¿esto qué cosa quiere decir? Cuando tú pasas por la calle, por ejemplo, y ves niños que en lugar de estar en el colegio están vendiendo cositas y en la noche están entrando a lugares donde no deberían estar porque deberían estar durmiendo, tú sientes pena, sientes misericordia, sientes, una serie de sensaciones porque tienes capacidad de empatía. Y no solamente te quedas en ese nivel, sino procuras hacer algo. Te adhieres a un club, el Club de Leones, al Rotary para hacer acción social, obras sociales, no lo sé. Eso es empatía. El psicópata no tiene capacidad de empatía y por lo tanto no tiene dolor de conciencia respecto de sus actos. Carece en consecuencia de límites morales porque no tiene brújula moral. Y por ende, siendo una persona moral, él está licenciado, estoy hablando del psicópata, él está licenciado para hacer lo que le dé la gana con tal de que se cumplan los objetivos y finalidades que esa persona se ha trazado. O sea, para él, el fin sí justifica los medios, a cualquier costo. Y eso es lo que encontramos con Martín Vizcarra. Tú lo ves teniendo algún tipo de resentimiento por los muertos, tú lo ves teniendo algún tipo de resentimiento de saberse excluido de todos los procesos judiciales que debería tener si existiera realmente un Estado de Derecho en el Perú, sabiendo que él ha sido el principal socio de Odebrecht y que desde el poder en el Ejecutivo manipulaba, controlaba, le decía a sus secretarias cómo tenía que declarar ante el juez mintiendo, ¿no? Le ha sacado la vuelta a su esposa y esto es de conocimiento público. Además también existen indicios de que tenía relaciones extrañas con otro varón, ¿no? Bueno, qué sé yo, o sea, todo lo peor que podamos haber imaginado está concentrado en la figura de este señor que además, repito, tiene las manos ensangrentadas, pero no tiene absolutamente ningún resquemor para salir en TikToks en una cocinita chiquitita, mostrándose pobrecito y luego lanzando tweets como estos, miserables, donde habla de fujiapristas. ¿Qué cosa es un fujiaprista? Oye, o eres fujimorista o eres aprista, pero no existe fujiaprista. Y lo otro, insultando en lugar de presentar argumentos, que es la característica propia de un sujeto de esta calaña, ¿no? Entonces, no se trata de que estemos haciendo un argumentum ad hominem, sino más bien estamos desnudando en una radiografía lo que este señor es. Con esas cualidades amorales, tiene la posibilidad y capacidad para emitir un tuit como este conteniendo una inepcia de semejante tamaño, pues realmente hay que ser bien sinvergüenza. Sí, bueno. No le vamos a dar más tribuna, y creo que hemos hablado suficiente. Lo que sí me preocupa, y ahí quiero apelar un poco a la experiencia legal que tiene usted, desde mi punto de vista y la experiencia que tengo, considero que es ilegal el hecho de que le hayan autorizado al Ministerio Público
levantar el secreto de las comunicaciones de una persona hoy no está viva. Porque hasta donde entiendo, una vez que la persona fallece, se extiende cualquier persecución judicial en el tiempo con la persona. ¿O estoy equivocado, doctor? No, lo que tú señalas es cierto, no solamente porque sea una opinión tuya, sino porque el Código Penal así lo establece. Una de las causas de extinción de un proceso penal es la muerte de la persona imputada o investigada. Alan García ya falleció, por lo tanto la acción penal se extinguió. En consecuencia, ¿qué cosa están haciendo? Investigando su teléfono celular. El falso argumento que se ha presentado para poder lograr esta execrable acción ha sido, no es que estemos investigando a Alan García, lo que pasa es que estamos investigando a través de su teléfono celular las relaciones de la organización criminal que guardaban relaciones con Alan García. ¿Ah, sí? Eso se conoce con un nombre en el campo de la lógica, es una falacia ignoratio elenchi. ¿Qué cosa significa eso? Significa, Percy, que cuando tú, en lugar de centrar tu atención en un argumento específico sobre el cual se está debatiendo, jalas a un costado e introduces otro argumento para traerte muy hábilmente a y dejar de lado ¿no? Y entonces lo que termina generando es una falacia, es decir, un razonamiento lógicamente inválido. Y lamentablemente ese es el problema en el que ha incurrido el Poder Judicial. Yo no sé si por falta realmente de meticulosidad en el análisis del argumento, o si porque hay una complicidad de por medio. Y así como están las cosas, yo creo que es lo segundo. Entonces, yo te pregunto, si la intención es investigar a través del teléfono de Alan García las relaciones que pudo haber tenido alguna otra persona investigada con él en eventos de carácter criminal, ¿tengo que recurrir para eso a su teléfono celular? ¿O puedo tener otros medios y alternativas para investigar eso que se está argumentando? ¿Y el Ministerio Público tiene capacidad para levantar información? Por supuesto. Mira, basta simple y llanamente que le pidan al operador telefónico del número de teléfono que utilizaba el presidente García para solicitar el levantamiento de las comunicaciones y ver con quién conversaba. Y si por ahí encuentras tú, en tu teoría del caso como fiscal, un número de teléfono que le pertenece a alguien que está vinculado supuestamente a un hecho delictivo, bueno, anda e investígalo a él, pero no el teléfono de Alan García, porque eso es imposible, ¿no es cierto? Ahora, entonces, aquí, ¿qué es de lo que se trata? Para terminar. Lo que pasa es que quieren encontrar en el teléfono de Alan García no solamente conversaciones telefónicas, sino conversaciones estrictamente privadas para que luego las filtren a los medios de comunicación, que no son medios de comunicación, pero que ejercen como tales. Estoy hablando de reporteros y de radio y los medios de comunicación de la prensa masiva, cuando sale, mira cómo Alan García conversaba con fulano de tal, a lo mejor con alguna mujer, a lo mejor no sé, pero ¿hacer qué? Para destruir la imagen de Alan García, que estando ya muerto, quieren matarlo estando muerto. Esa es la intención verdadera. Y yo hablé con el entorno de la familia Alan García y ellos están considerando interponer una acción en el Tribunal Constitucional porque se están violando sus derechos fundamentales, sobre todo una persona que ya no está viva. Y que no se puede defender, pues. Sí, obviamente, pues. Así es. Pero la familia sí lo puede hacer a nombre de ellos. Pero yo creo que va a ser tardío, porque hasta que tú logres obtener una resolución favorable, en el caso de que eso sea posible, ya el teléfono se abrió, ya sacaron la información, ya la filtraron los medios de comunicación. Sí. Y fíjate, ¿para qué? Para que después los falsos fiscales héroes salgan a reclamar. ¡Ay, se están filtrando las comunicaciones! ¿Cómo es posible? Claro, lo han hecho el día de hoy, cuando ellos son los principales filtradores de la información. ¿O no es cierto que el señor Rafael Vela conversaba, de acuerdo a la misma confesión hecha por Patricia del Río, conversaba con ella cuando trabajaba en radioprogramas para ver cómo se le iba a dar el tratamiento periodístico a los medios probatorios en el caso Lavallato y otros? ¿Ah? Sí. Y hay audios que han salido a la luz. ¿Acaso no es cierto que el señor José Domingo Pérez le filtró
el video en el cual se recoge la diligencia de interrogatorio al señor Jorge Barata, estando en Brasil, donde yo le pregunto si conoce a Gorriti, si conoce a Gustavo Mome, y fue él el que le dio a Gorriti para que luego escribiera un brulote insultándome y atacándome, además con mentiras, ¿no? Entonces, ayer los hemos visto diciendo, ¿cómo es posible que se estén filtrando las comunicaciones? Por el amor de Dios, oye, fíjate te estás fijando en la paja del ojo ajeno cuando tienes una viga en el tuyo. Sí. Y no es que yo esté tratando de decir, bueno, porque tú lo filtraste, entonces los otros que ahora te están persiguiendo a ti tienen derecho a filtrar. No, no estoy diciendo eso, sino que al punto que estoy yendo es a la sinvergüencería con la que se presentan estos sujetos para reclamar lo que ellos violan permanentemente, ¿no? Sí. Ahora, según versiones de este señor Villanueva, el filósofo, él narraba que hay una chica de IDL, estaba en el despacho de estos... Romina Mela, y otra reportera también de RPP. Entonces, yo digo, ¿cómo uno puede...? Y ahí yo entiendo a veces su batalla de ustedes. Hablaba con el doctor Nakazaki hace unas semanas y me decía, Percy, es muy difícil estar entre los fiscales, la diligencia, el imputado, firmamos un acta donde todo lo que se ha dicho acá no se puede hablar hacia afuera, cruzas la puerta y ya lo tienen como fuente los periodistas. Yo no lo he dado, mi patrocinado menos, porque nos perjudica nuestro proceso. ¿De dónde sale eso? De la Fiscalía. La Fiscalía. Del Poder Judicial. Entonces, ¿dónde están las ratas? ¿Dentro o fuera? Así. En los dos lados, sí, la verdad, en los dos lados. Pero mira, ahora, tú eres periodista, y eres periodista de profesión, de verdad. O sea, no eres como Gustavo Gorriti. Gorriti no es periodista. ¿No? Que ejerce el oficio no lo convierte en periodista. Le podríamos decir comunicador. Un comunicador, ¿no? Okay. El ejercicio de un oficio no te convierte en profesional, ¿ah? Por ejemplo, hay gente que se dedica al derecho sin ser abogado, los famosos tinterillos. Sí. Pueden tener 30 años ejerciendo el oficio, pero eso no los convierte en abogados. Igual sucede con el periodismo. Quien ejerce el periodismo sin haber tenido estudios ni título profesional para ello, no es periodista, es un oficioso, como le llamamos acá en el Perú, un curioso. Y eso es lo que es, un curioso. Pero cuando él le dice, están atacando a la prensa de investigación, al periodismo de investigación. No, lo están investigando usted. Pero lo que pasa es que él se atribuye esa condición. Yo soy la personificación, la personalización del periodismo de investigación. Mira, imbécil, y discúlpame la expresión, pero eso hay que decirlo, porque ya, la verdad que ya estamos cansados. Él no es ni el periodismo de investigación, porque ese es un concepto abstracto, él es un ser humano, pero es un ser humano que no es periodista. Y el lugar donde él trabaja es una ONG supuestamente defensora de derechos humanos, no es un medio de comunicación. Ahora, eso es importante tenerlo en consideración, porque si tú que eres periodista de verdad, porque has estudiado periodismo y tienes tu título profesional inscrito, a ver, anda a la fiscalía para pedir, quiero entrar para que me den el expediente y voy a poner a copiar, ¿no? O escribir en mi laptop lo que yo quiera. A ver, anda. No, ni de la puerta no pasa. Ya, siendo periodista. Sí. Ya, ahora una persona que no es periodista. Exacto. Como Romina Mela. Y de eso, ¿acaso estamos mintiendo? ¿No? ¿Acaso estamos difamando con decir? Pero se quejan estos sujetos por decir la verdad. Y luego aparecen grandes escritos desde fuera, claro, todo dentro del cogollo que había, ¿no? De que Gustavo Gorriti está siendo víctima de la persecución porque él es una espina de los corruptos. Oye, no es espina de los corruptos, es un corrupto espina que lamentablemente vive del disfraz de la lucha anticorrupción. Ahora, yo le quiero comentar, hace un mes y medio un grupo, la Asociación de Periodistas de Panamá me buscó, porque llevaban meses tratando de querer llegar a los medios nacionales para hacer alcanzar lo que Gorriti ha hecho, lo mismo que ha hecho ahora, lo hizo en Panamá y fue expulsado por eso. Y no le dan cobertura al internacional. ¿Por qué? Le tendrán miedo, no sé qué pasa. Cuando yo accedo a la información que estamos en un trabajo de corroborar, porque un periodista lo que hace,
te llega la información, hay que cruzar información porque incurres en el delito de difamación y puede ser juzgado, y mucho menos para meterse con este señor del señor Gorriti. Entonces, uno descubre que estas malas mañas que hace aquí ahorita, lo ha hecho en Panamá y lo han expulsado por eso. El hombre es una persona no grata en Panamá. Él pisa a Panamá y lo van a meter preso. Entonces, pero de eso nadie quiere hablar. Pero bueno, vamos a dejar ese tema. ¿Por qué? Porque en Panamá quiso controlar la fiscalía. Exacto. Y para eso utilizó un chantaje introduciendo un cheque falso de una supuesta coima que le habían pagado al entonces fiscal general de Panamá, y entonces Gorriti lo amenazó con que, bueno, o procesas al presidente y a su hijo en este momento, o yo saco este cheque y lo publico y te destruyo. El fiscal general dijo, yo no puedo investigar a una persona pues si es que no me traes pruebas. Bueno, la prueba soy yo, dijo Gorriti. Mi trayecto y mi profesionalismo, eso no es prueba, pues. Bueno, mire, si usted no presenta pruebas, no se le puede abrir una investigación. Ah, te fregaste, te saco el cheque este. Y creó todo una bola de nieve que al final le terminó estallando en la cara. Pero eso le sirvió a Gorriti, dije Borriti, ¿no? No sé. Eso le sirvió a Gorriti, ¿para qué? Para aprender la lección y luego perfeccionar la técnica. Y aquí sí logró hacerlo. Exacto. Aquí sí logró hacerlo, ¿no? Pero fíjate, esa línea que existe, ¿no? De conexión entre una conducta reveladora de antiguo, de lo que es la conducta el día de hoy, pero perfeccionada. El alumno se volvió maestro. Muy bien, el día de ayer, si me ayuda producción, por favor, en el Congreso de la República, aprobaron en primera votación, con 82 votos, modificaron la decisión de que ahora los gobernadores y los alcaldes podían reelegirse en forma automática. Una modificación constitucional. Una modificación constitucional por un periodo más, y han incluido la eliminación, y ahí está el texto sustitutorio, la eliminación de las alianzas o movimientos regionales en el Perú, que van a tener que ellos desaparecer y estos candidatos inscribirse en un partido formal. Han empezado los cuestionamientos a saltar estos dueños de alianzas, como el de Cerrón, como varios en Loreto, porque diciendo que le están limitando su derecho a elegir y a ser elegidos. La historia nos ha demostrado, doctor Pacheco, que los principales movimientos regionales en varias localidades regionales terminaron poniendo a delincuentes frente a las arcas de su región y hoy están presos. O sea, si la teoría te dice eso, el Congreso tiene el deber de mantener esa situación o hacer una modificatoria. No necesariamente puede ser una decisión perfecta, pero se está haciendo el camino para modificar esa situación. Cuando tienes gangrena en la pierna, puede extenderse y ramificarse a todo el cuerpo y terminar produciendo una septicemia que te va a terminar matando. ¿Cuál es la solución? Amputar. La amputación, o sea, necesariamente, porque tienes la alternativa. O te mueres, o vives sin pierna, pero vives. Luego ya veremos cómo puedes seguir caminando, ¿no? Esta analogía me sirve para poder responderte porque, fíjate, los movimientos regionales son o han sido organizaciones ciertamente de naturaleza política, pero que no han logrado alcanzar la condición de representantes reales de la población en la que se han desarrollado estas organizaciones. Y eso, ¿qué ha permitido? De que emerjan única y exclusivamente para un momento dado en la historia, es decir, el proceso electoral. Si lograban alcanzar el triunfo en las elecciones, entonces ese movimiento seguía desarrollándose. Pero si perdían las elecciones, inmediatamente se disolvía. Entonces, una organización política de esta naturaleza solo tenía fines electoreros.
no tenía un fin de servicio. Y eso es lo que diferencia sustancialmente con un partido político. Un partido político no existe única y exclusivamente para un proceso electoral. Un partido político tiene permanencia y trascendencia en el tiempo. Exacto. Porque solamente de esa manera el partido político puede cumplir el papel institucional que le compete dentro de un sistema democrático y un Estado de Derecho, representar auténticamente. Ahora, estés o no elegido. Exacto. El APRA, por ejemplo, no ha tenido representación en estos últimos años, pero el APRA no ha desaparecido, Por supuesto. porque el APRA no es un partido electorero. Entonces, cuando tú tienes movimientos electoreros como estos, esas son las puertas abiertas para que entre el diablo disfrazado o vestido de ¿qué? Narcotraficante, corrupto, delincuentes, etcétera, que finalmente llegan al poder ¿para qué? Para saquear, para robar, para aprovecharse de las circunstancias, ¿no? Entonces, realmente los movimientos regionales han servido para fortalecer el sistema democrático del Estado de Derecho. No, en absoluto, para nada. Entonces, esta decisión es correcta. Y quienes están levantando la voz en contra de esta decisión correcta que ha tomado el Parlamento de la República, que está integrado por gente que no me gusta, pero que en este caso ha tomado una decisión correcta, sirve para fortalecer la democracia. Es decir, se ha amputado la pierna. Exacto. Es doloroso, sí, pero estamos salvando la vida de la democracia. Ahora, lo que voy a decir no es un invento mío, es información pública, abierta y consentida. Este movimiento regional, y usted lo mencionó, permite el financiamiento de minería ilegal, narcotráfico, contrabando, extorsión, y no sabemos qué mucho más ahí. Prueba de ello en la región Junín, en la región Cerro de Pasco, Cajamarca, en la región Loreto, Cusco. Son regiones donde movimientos regionales, los candidatos han ido presos y los han investigado por lavado de activos y por corrupción. Cuando han investigado quién estaba detrás de todo ese dinero, se ha descubierto que venían gente que los financiaban o eran miembros, minería ilegal, contrabando y todo eso. Narcotráfico. Y eso es lo que ha votado estos movimientos regionales. ¿Y hoy por qué están levantando la voz? Porque pierden su espacio para seguir haciendo las mismas triculeras en los gobiernos regionales. Así es, efectivamente. O sea, finalmente, quienes van a reclamar por esta modificación constitucional, que es una remodificación constitucional, porque acuérdate que, ¿quién fue el introductor de este desmadre que se produjo en el Perú? Martín Vizcarra. Eso le voy a decir. No, entonces, este señor se encargó bajo la, demagógica, el demagógico discurso de decir que los congresistas no tienen que ser reelegidos porque tienen que ser otros nuevos, que los alcaldes tampoco, que los gobernadores regionales tampoco. Mira, ¿qué es lo que ha provocado eso? Yo siempre estuve en desacuerdo con ello por una cuestión sencillamente lógica, a pesar de que la mayoría de gente podría decir, ¿por qué ese alcalde está religiéndose permanentemente? Bueno, porque el pueblo vota por él, pues, y porque lo están premiando porque habrá hecho algo bueno. O sea, el alcalde no se reelige porque él quiera. Exacto. Ese señor tiene 20 años en el Congreso de la República, pero está bien porque es una persona profesional de la política. Cuando tú evitas en la reelección que se mantenga gente profesional en el ámbito político, lo que generas es precisamente lo que tenemos en estos últimos tiempos. Gente que entra, por ejemplo, a una municipalidad, no tiene experiencia política, no tiene la menor idea de qué cosa es gestión pública, no sabe qué cosa es un PIA, qué cosa es un PEA, no sabe nada. ¿Y quiénes van a terminar gobernando ante un ignorante que tiene el cargo de alcalde en ese momento? Van a ser el gerente de logística, el de finanzas, que van a ser los coimeros que se van a encargar de robar, y lógicamente el alcalde va a caer en esa situación, y cuando aprenda la maña, no va a ser para gobernar en beneficio del pueblo, sino para seguir robando juntamente con esos gerentes. Entonces, por eso es que necesitamos gente que sea profesional. En el Congreso de la República sucede lo mismo. Hemos visto campañas de personas que dicen, quiero ir al Congreso de la República para hacer obra por mi pueblo. Oye, el congresista, mira, la supina ignorancia. Sí. El congresista de la República no hace obra, porque esa no es la función del congresista, esa es la función del alcalde y del gobernador regional. El congresista está para representar, para legislar y para fiscalizar, no para hacer obra. Entonces, aquel que diga, vamos a construir un puente cuando me elijan como congresista,
Ya, está engañando pues al pueblo. Y el solo hecho de esa promesa debería constituir un delito. Un delito. Porque es un engaño. Entonces, eso se evita precisamente cuando tú tienes partidos políticos sólidos, donde sabes que hay una militancia y puedes identificar Juan, José, María, Raúl pertenecen al partido A, estos pertenecen al partido B, por lo tanto son responsables frente a ese partido, y como el partido es responsable ante el país, entonces tenemos forma de identificar a esos responsables. Exacto. Pero si tú traes las novedades, como decía Vizcarra, lo que terminas generando es lo que el Perú ha experimentado en estos últimos años, una caída. Así que entonces, estas decisiones que ha tomado el Parlamento de la República son amputaciones, pero eran necesarias para fortalecer la salud del sistema democrático. No hay otra manera. Y finalmente, sobre este tema, yo, sabe que he notado, varios años siguiendo al Congreso, los congresistas se terminaron siendo la secretaria del gobernador, del alcalde. Van Loja, por favor ayúdame en tal ministerio porque no me quieren atender. El congresista no fue elegido para eso. Y en todo caso eso se llama tráfico de influencia porque hay separación de poderes. El congresista está para legislar y el ministro para hacer su labor de ejecución de obras. Vayan y toquen la puerta a él. Pero eso sucede, Percy, precisamente porque estos congresistas no responden pues absolutamente ante nadie. Y alguien que nos esté viendo por la televisión podría decir, pero qué tontería está diciendo, efectivamente el congresista no responde ante nadie. No. Eso en lo formal y lo jurídico, pero en términos políticos responde ante la nación. Y al responder ante la nación, para responder a la nación, tienes que pertenecer a un partido político. Porque el día de hoy yo te podría dar algunos nombres de congresistas que ya han pasado al olvido justamente porque no tienen militancia, porque no tienen partido y por lo tanto nunca han respondido por esas gestiones que tú estás diciendo ante absolutamente nadie, a pesar de que se generó el tráfico de influencias. Y por ejemplo, a ver, ¿alguien recuerda al señor Tejada? No. Nadie, en absoluto. ¿Y justamente por qué? Porque no tiene militancia, no tiene partido político, y así podría poner yo muchos más nombres. Ahora, yo recuerdo mucho en el tiempo donde, por ejemplo, está el APRA, Acción Popular y el PTC en los viejos tiempos, cuando los ministros no cumplían su labor, los citaban al Congreso. Oiga, señor, explíquenos qué está pasando, por ejemplo, el tema del agua en tal región. ¿Por qué no se ha priorizado ese proyecto? Venía el ministro y con todos sus asesores a tratar de explicar a la comisión por qué no se ha logrado. ¿Qué necesita usted para lograr ese tema? Hoy pareciera que eso no es su trabajo, de fiscalizar. Porque sí, para eso sí están facultados los congresistas. Sí, claro, lógicamente, porque es una de las tres facultades que tiene, ¿no? Repito, representar, legislar y fiscalizar. Ok, último tema, doctor Pacheco, sé que está con el tiempo, pero le prometo que esto es lo último. Finalmente, la Junta Nacional de Justicia cometió su amenaza. Destituyó a la doctora Patricia Benavides con un informe incluso, no teniendo la mayoría calificada que establece la Junta, su propio reglamento, con un informe de una persona que está inhabilitada por el Tribunal Constitucional. El día de ayer ha habido un evento en el Centro de Comisiones Peruano-Japonés, chino, en la Avenida Peronalidad, y el respaldo es increíble lo que ha tenido la doctora, no para ser la candidata, sino porque lo que se ha hecho con ella es una verdadera persecución política. ¿Qué cree que lo que esto sienta un penoso precedente? Sí, fíjate, a ver, en el caso de Patricia Benavides, yo esto lo vengo sosteniendo hace varios años atrás. Bueno, varios años atrás es 4 o 5 aproximadamente. Ella fue parte integrante del grupo Caviar. Lo fue, ¿no? Amiga de Rafael Vela, de José Domingo Pérez, traicionó a Gonzalo Chávarri, saliendo en Canal N cuando pidió la renuncia de Chávarri cuando era fiscal de la Nación. Entonces, ella, con estas relaciones caviares, fue beneficiada en la Junta Nacional de Justicia para pasar de tener el cargo de fiscal adjunta suprema a fiscal suprema titular, con la intención de convertirse en fiscal de la Nación y ser la sucesora continuadora de Zoraida Ábalos. Eso es lo objetivo, es lo real. Yo inclusive emplacé
al entonces presidente de la Junta Nacional de Justicia, de ese entonces, del 2021, el señor José Ávila Herrera, en un programa de Claudia Toro, cuando ella trabajaba en PBO Radio un domingo. Le dije, yo te emplazo a ti, ex amigo, porque era mi amigo, ¿no? Pero sus felonías a la patria me impiden seguir manteniendo amistad con un sujeto tan despreciable como él. Yo te emplazo, ex amigo, a que te pongas los pantalones para investigar de oficio a Zoraida Ábalos por no investigar al presidente de la República con un falso argumento del 117 de la Constitución. Y además ya sabemos que Patricia Benavides es tu candidata. Eso yo lo había dicho en ese momento porque era la conclusión a la que arribaba en términos estrictamente lógicos. Ayer Delia Espinosa le ha abierto proceso de investigación a Ávila justamente por haber beneficiado a Patricia Benavides en la Junta Nacional de Justicia. Fíjate, no me equivoqué. No es porque yo sea vidente ni superinteligente, sino porque la lógica y la razón te llevan a conclusiones que son certeras, como en este caso. Solo es cuestión de tiempo. Ahora bien, sin embargo, por alguna razón que yo no conozco y que supongo que algún día conoceremos, cuando Patricia Benavides logra convertirse en fiscal de la Nación con el voto no mayoritario, sino con el voto unánime de los miembros de la Junta de Fiscales Supremos, a los 2 o 3 días Patricia Benavides da un giro de 180 grados y traiciona a los caviares. Y es la principal persona que se trae bajo el régimen de Pedro Castillo, sí. Lo cual es de felicitar. Entonces, en el caso de Patricia Benavides hay una ambivalencia. Su origen espurio y la labor democrática que realizó, motivada, eso sí, no sé por qué razón. Podríamos especular que es porque hizo su trabajo de fiscal de la Nación, porque quería trascender, porque ama la patria, no lo sé. Algún día lo sabremos, pero lo cierto es que ella fue factor principal para salvar la democracia. Ahora bien, evidentemente los caviares no le iban a perdonar la traición. Y como son ellos los que controlan la Junta Nacional de Justicia, entonces hicieron todo lo necesario para poder cumplir lo que yo también ya había manifestado hace como unos 3 meses atrás. Finalmente, Patricia Benavides, dije en mi programa de televisión, y lo dije en 2 o 3 medios en los que me entrevistaron, va a ser destituida por la Junta Nacional de Justicia. A cualquier costo, porque ellos están acostumbrados a hacer lo que les da la gana por encima de la Constitución y de la ley. Han tenido a Inés Tello por encima de la Constitución. Sí, claro. Han procesado a Patricia Benavides con un proceso sumario que no existe en la ley y por lo tanto es ilegal y delictivo, y han suspendido a Patricia Benavides como consecuencia de esa ilegalidad, pero cometiendo otro acto ilegal, que es precisamente el hecho de que la señora María Zavala, traidora del aprismo, ex ministra de Justicia de Alan García, emitiera un informe que lo que hacía era recoger el informe de la señora Inés Tello, sí. A pesar de que María Zavala se encontraba impedida, por razones de carácter fáctico, de tener la condición de instructora en ese proceso. Pero no importa, porque finalmente el objetivo fue cumplido. Entonces, aquí podemos pisotear la norma, hacer lo que nos da la gana. El objetivo se cumplió, y a esto le llamamos democracia. Otra demostración de que la dictadura se disfraza de Estado de Derecho, porque lo que están diciendo es la separación de poderes ha funcionado, el sistema democrático ha triunfado. No, ha triunfado el caviarismo. Y paralelamente le han devuelto a Zoraida Ábalos, que ha entrado vergonzosamente, ¿no? Sí, ha sido realmente, o sea, con el personal de limpieza y 12, 15 literales sobones aplaudiéndola, echándole rosas, ¿no? Un corazón de rosas en la puerta. La señora, cuando yo vi esa imagen, porque me la enviaron por el WhatsApp, dije, esto debe ser la procesión de la Virgen de Fátima, pero viendo bien el tema era, hoy día no es 13 de mayo, sí, pues. Y esta no es precisamente la Virgen.
Hablamos de una forma literal, ¿no? Obviamente. Claro, o sea, no es la Virgen María, ¿no? Sí. O sea, la Virgen de Fátima. Eso es lo que estoy diciendo, ¿no? Es Doña Lagarta, ¿no? Entonces, Dios mío, para eso sirve el Ministerio Público, para hacer actos tan, no sé, ya con qué calificativo, pues, hablar de estas bajezas. Ahora, lo cierto sí es, y te lo puedo decir porque mi primera casa de trabajo fue el Ministerio Público. Yo entré a trabajar en el Ministerio Público el año 1994. Ahí me mantuve hasta el 31 de diciembre de 1999, pasando de secretario 1, 2, 3, luego se eliminó eso, se creó la figura del asistente en función fiscal, así me quedé como adjunto provincial en Satipo, Oibran, renuncié luego y regresé en el año 2011, pero ya como funcionario. Y ahí me mantuve en 3 momentos diferentes, como asesor de José Antonio Peláez Bardales, que en paz descanse, de Pablo Sánchez, cuando yo todavía creía que era una persona honorable, exacto, y luego de Gonzalo Chávarri. En un brevísimo periodo de tiempo entre octubre y enero, octubre del 2018 y el 10, 11 Perdón, y en el caso de Chávarri hasta ahora no le han podido probar ninguna de las cosas que le acusaron. Porque no, es que en realidad eso, sí va a caer, el objetivo era votar, así como Patricia Benavides. Igualito. Entonces, yo con esta experiencia que traigo del Ministerio Público, y porque además conozco a muchísima gente, que a veces me llaman, me escriben, hay un rechazo absoluto de parte de los fiscales a esta Junta de Fiscales Supremos y a ciertos fiscales como Marita Barreto, Rafael Vela, José Domingo Pérez, por quienes sienten absoluto desprecio porque son las personas que se han encargado de, permíteme decirlo así, emputecer a esa grandiosa institución que solamente hace 8 años tenía en encuestas un nivel de aceptación que superaba el 33%. El día de hoy está por los suelos. Y justamente gracias a esta gentuza que ha tratado de personificar la institución, y cuando alguien trata de personificar la institución, se desinstitucionaliza la institución. Entonces se pierde la institucionalidad, porque tú ya entiendes a la institución no como institución, sino la institución es José Domingo Pérez, es Rafael Vela Barba. Y esa no es la naturaleza de esta institución. No, pues en absoluto, es como cuando Gorriti dice, ¿no? Están persiguiendo y atacando al periodismo de investigación. O sea, él es el periodismo de investigación. Entonces, ¿te das cuenta? ¿No? Entonces, yo les digo a estos fiscales, pero ¿por qué no se juntan? Porque tienen juntas de fiscales superiores y provinciales en los 35 distritos judiciales del país. ¿Por qué no emiten un comunicado? ¿Para qué? Para que nos pasen a control interno y luego nos voten en la Junta Nacional de Justicia. Se mueren de miedo. Bueno. Entonces yo digo, si tenemos fiscales que se mueren de miedo de su propia institución, con mayor razón se morirán de miedo los delincuentes a los que están persiguiendo. Pues, los capturan y los... Así estamos. Y los sueltan, ¿no? Esa es la verdad de las cosas. Doctor Pacheco, siempre es un placer poder conversar con usted. Hemos abordado varios temas interesantes. Y nada, le deseo los mejores éxitos y por favor extiéndale mis saludos a Mauricio Müller, al compañero aprista, para que tenga fuerza. El APRA nunca muere, y menos si ustedes están defendiendo una institucionalidad que garantiza la democracia, porque el APRA ha tenido víctimas, perseguidos, exiliados y hoy perseguidos judiciales y mártires. Acuérdate que el aprismo le entregó 6.000 vidas apristas en el paredón que se convirtió así eventualmente las paredes de los restos arqueológicos de Chanchán, entre el 7 y el 11 de julio de 1932, con la llamada Revolución de Trujillo. Pero no fue el único momento. Desde ahí para adelante, la persecución, el asesinato, el encarcelamiento fue permanente, hasta que llegó la década de los 80. Dime tú, ¿qué partido político fue el muro de contención del avance de Sendero Luminoso en el Perú? El APRA. ¿Acaso fue Acción Popular? ¿Acaso fue la izquierda? Bueno, ¿cuántas veces les volaron la Casa del Pueblo, no? No solamente la Casa del Pueblo. Nos han matado, por lo menos, en los cálculos que nosotros tenemos, los más, digamos, serenos, más de 15.000 militantes apristas. Entonces, ¿qué partido le ha otorgado
esa gloria a la historia del Perú. Cuando yo era estudiante de Derecho Percy, yo estudié primero Ingeniería Química y después estudié Derecho. Estudié Ingeniería Química en la Universidad Nacional del Centro del Perú, en mi tierra, en Huancayo, cuando esa universidad estaba prácticamente tomada por Sendero Luminoso. Sí, recuerdo. Y yo era militante del ARE, el Área Rojo, la Alianza Revolucionaria Estudiantil, que era la representación del APRA dentro de las universidades, al igual que la JAP. Yo he tenido que recoger cadáveres de mis compañeros asesinados, masacrados, quemados, torturados. Tú sabes, la impotencia, sí, la rabia, la cólera, pero no solamente eso, sino que al enterrar a nuestros compañeros, nosotros nos preguntábamos, ¿quién de nosotros será el de la próxima semana? Sí, sí. Entonces, por alguna razón, Dios ha querido que estemos aquí, en este mundo, hayamos logrado sobrevivir ese momento, y no va a ser pues para morirnos de un resbalón en una bañera, sí, sí, ni porque el señor Gorriti viene y nos amenaza con sus insultos y sus brulotes aburridos, sí, en absoluto. Con la compañía de Rosario Palacio, ¿no? Los apristas de conciencia tenemos mística, somos apristas que sabemos defender a la patria, y a la patria con democracia y Estado de Derecho. Así que entonces, yo no veo a Mauricio hace bastante tiempo, te soy honesto, pero mañana tenemos el cierre de una actividad de naturaleza académica de la cual yo formo parte y que hemos inaugurado el año pasado. Ya te hablaré en otro momento sobre el particular, pero ahí voy a hacer extensivo tu saludo, por supuesto. Sí, por favor. Muy bien, muchísimas gracias. Ha sido un programa bastante interesante. Nos vemos el próximo martes. Y sigan en la programación de FQ Televisión y Región TV. Un fuerte abrazo, cuídense.